Bueno, vamos a hablar de términos, de conceptos que ustedes ya conocen de fisicoquímica, ya los conocen, pero los vamos a recordar y los vamos a usar mucho en este capítulo en el que hablamos de balance de energía. Recordemos el concepto de energía interna, yo aquí la nombro con la letra U, el texto que seguimos de guía también emplea esa letra U, tal vez ustedes han usado o han visto en nuestros textos que energía interna se representa con la letra E, pero acá vamos a usar la U. También vamos a recordar conceptos y usos de entalpía, de calor y de trabajo. Vamos a acordarnos un poco de las unidades de energía, ya sea para cualquier tipo de energía, eléctrica, térmica, potencial, cinética, química, cualquier tipo de energía. Las unidades más conocidas y que hasta ahora hemos usado son joules y calorías, no tanto ergios. Pero también recordemos que unidades de presión multiplicadas por unidades de volumen, por ejemplo atmósfera por litro, también son unidades de energía. Atmósfera por litro es una unidad de energía. Y aquí otras que no hemos usado tanto, como por ejemplo kilowatt hora, vatio es una unidad de potencia multiplicada por tiempo, nos da energía. Y BTU, esa no ha sido tan usada. BTU es una unidad de energía que se emplea cuando hablamos de energía térmica y en general, tradicionalmente, se usa mucho cuando se habla de, por ejemplo, de aires acondicionados. ¿Cuántas BTU están involucradas en determinado equipo de aire acondicionado? Es una cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado Fahrenheit 1 libra de agua en condiciones estándar. ¿Recordamos la definición de caloría? Era la energía que había que entregar a 1 gramo de agua para que ésta eleve 1 grado su temperatura. Entonces, en ese sentido es similar a BTU. Ahora, cuidado, BTU se refiere a grado Fahrenheit y la cantidad de masa es 1 libra de agua. Y encontré en internet que se dice que un fósforo encendido aproximadamente es 1 BTU. Puse signos de pregunta porque, como para que ustedes lo vean, busquen y me digan si esto puede ser aproximado. Yo puse un igual ahí. ¿Es cierto esto que un fósforo encendido es 1 BTU? ¿O esto es, con un fósforo encendido, ¿puedo elevar a 1 grado Fahrenheit 1 libra de agua? Por favor, traten de responder a esa inquietud, si eso puede ser aproximadamente cierto. Bueno, nos acordamos de las convenciones, vamos a prestarle atención. Acuérdense que nosotros hemos visto condiciones normales, CNPT, condiciones normales, y aquí decimos que normal es 273 Kelvin. También hemos visto condiciones estándar, SCS, PT, y estándar lo usamos como 298 Kelvin. Pero recuerden que hay textos en que eso está invertido. Aquí en este curso usamos normal, 273 Kelvin, estándar, 298 Kelvin. Y bueno, y aquí aparece otra convención, la de industria del gas y petróleo. Ahí usan otras convenciones. Una de ellas, por ejemplo, es que una BTU es elevar también 1 grado Fahrenheit, 1 libra de agua. Pero la industria de gas y petróleo dice que es entre 61 y 62 grados Fahrenheit. Hay otra convención que dice que BTU es entre 72 y 73. Es una pequeña diferencia, pero un poco para que prestemos atención y veamos cómo varían las convenciones. Ahí les puse un recordatorio, como dije, vatio por hora o kilovatio por hora o vatio por segundo o kilowatt por segundo es una unidad de energía, potencia por tiempo. Acá lo pusimos, potencia por tiempo es energía, así que si a la energía la divido por tiempo, tengo potencia. Unidades de potencia, vatios, kilovatios. Recordemos eso también. La energía interna de un sistema, vamos a acordarnos que nosotros cuando hablamos de sistemas tomamos como ejemplo una porción de materia. Eso es un ejemplo de sistema. O una reacción química también es un ejemplo de sistema. Pero ahora, para entendernos mejor, vamos a pensar en una porción de materia. La energía interna de esa materia, de ese sistema, depende casi por completo de cómo está compuesto químicamente, el estado de agregación, si es sólido, gaseoso, líquido, y a la temperatura a la que se encuentra. Por ejemplo, para los gases ideales, esa energía interna es prácticamente independiente de la presión. Y si la temperatura es constante, no hay cambio en la energía interna.
para un gas ideal. Veámoslo en estas isotermas, en esta figura en la que se muestran tres isotermas, cada una representa una temperatura, y aquí tenemos un gas ideal. Y vamos a elegir la isoterma roja. Suponemos que en este gráfico P por B, el gas se encuentra a esta presión y a este volumen, en este punto, y luego sufre un cambio en el que cambia sus valores de presión y volumen y va hasta el punto 2, que tiene otro volumen y otra presión. Por más que cambió la presión y el volumen, como no cambió la temperatura, ese proceso involucra un delta U igual a 0, no hubo cambio en la energía interna. No cambió la temperatura, por lo tanto, no cambió la energía interna. El gas sigue teniendo la misma composición, la misma estado de agregación, y al no cambiar la temperatura, no cambia la energía interna. Y yo les pido que planteen un ejemplo numérico, por ejemplo, que asignen valores a presión y volumen para un gas ideal. Les voy a pedir que, por ejemplo, trabajen aquí resolviendo, vamos a hacer así, que partan de un valor de presión 1 y volumen 1 para un gas ideal, y ese gas ideal va a tener la presión de una atmósfera, perdón, esa es la presión 1, va a ser igual a una atmósfera, y el volumen va a ser igual a 3 metros cúbicos. Entonces, para esa circunstancia, arranquen así, elijan cualquier temperatura arbitrariamente, eso les va a dar, cuando lo resuelvan con P por B igual a nRT, porque es un gas ideal, les va a dar un número de moles, y planteen una situación 2 con otro presión y volumen que ustedes seleccionen, mantengan la temperatura en constante y vean que por más que cambia, o sea, para ese par de puntos, saquen el valor de P por B 1 y P por B 2, que como vimos, volumen, una unidad de volumen por unidad de presión también es una energía, y vean como si es isotérmico, P por B es constante. Así que esa energía involucrada con unidades de presión y unidades de volumen va a ser igual en el punto 1 y en el punto 2. Vean un poquito eso, háganlo numéricamente y compruébenlo. Ya lo saben hacer muy bien por físico-química. Bueno, si seguimos entonces hablando de energía interna, nos acordamos de la primera ley. La primera ley nos dice que si hay un cambio en la energía interna, cuando hay cambios en la energía interna, esta se debe a calor y trabajo que está involucrado. Entonces, la energía interna de un sistema, tomamos un gas ideal cualquiera, va a variar si ese sistema toma calor o libera calor y hace trabajo sobre el medio o toma trabajo sobre el medio. Así que calor y trabajo tienen unidades de energía y son las formas que tiene el sistema de sacarse de encima o de tomar energía, con el calor y con el trabajo. Y ahí está la primera ley. Si la aplicamos a la isoterma para gases ideales, lo que hicimos recién, va a funcionar la primera ley, porque en esa isoterma, si pensamos en un punto 1, que estaba a una elevada presión y a un volumen relativamente bajo, el gas, si lo hacemos ir a un punto 2, a menor presión y mayor volumen, se está expandiendo. Quiere decir que sobre esa isoterma hay un trabajo. Sin embargo, a la vez, ese gas, al expandirse, también hay un calor involucrado. Eso hace que se compense porque el trabajo que hace sobre el medio al expandirse, trabajo negativo para el sistema, se compensa por calor que es ganado desde el medio al sistema para que este Q más W sea 0. Entonces, en esa isoterma que hicimos recién, hay calor involucrado, hay trabajo involucrado, pero se compensan para que delta U sea 0. Ese para el ejemplo isotérmico que dimos recién. En otros casos va a haber un delta U diferente a 0 y va a ser porque hay calores y trabajo que no se compensan. Recordemos eso. ¿Y qué pasa si a este sistema que tenemos hacemos un calentamiento a presión constante?
perdón, a volumen constante primero. En ese caso no hay trabajo, el trabajo es cero y el cambio en energía interna está involucrado con calor, si se está calentando, que recibe el sistema, calor positivo. Otro caso, muy fácil, ya lo sabemos, si la presión es constante. Si la presión es constante, nosotros ya sabemos que en ese caso lo que va a ser igual al calor es la entalpía del H, es otra cosa que sabemos. Y ahí recordemos, muy importante, la relación entre entalpía H e energía interna. La entalpía es igual a la energía interna más P por B. Por supuesto que si le aplicamos los delta, vale delta H igual a delta U más delta P por B y los casos que podamos aplicar. Recordemos esto también. Y sepamos cómo aplicamos, cómo calculamos delta U si nuestro sistema es una reacción química. ¿Cómo lo calculamos? ¿Recordamos? Ya lo sabemos, pero podemos calcular el delta H de la reacción química con tablas termodinámicas y de ahí, con esta relación, podemos calcular cuánto vale delta U. Eso lo saben ustedes, se los voy a poner para que lo saquen en un ejemplo, lo pueden hacer. Bueno, y volvamos a nuestra idea de un sistema tomando como ejemplo una porción de materia. Tomemos un kilo de agua, ese es nuestro sistema. Para ese sistema, lo estamos usando como ejemplo, pero vale para todo, tenemos que preguntarnos la energía total. ¿Cuál es la energía total de ese sistema? Bueno, va a involucrar diferentes tipos de energía. Son diferentes energías sumadas. Y esa energía no tiene un valor absoluto. Esa energía total va a ser igual a la energía interna, U, que venimos hablando de ella. Si bien la ejemplificamos para un gas ideal, cualquier porción de materia va a tener su energía interna U. Después vemos si la calculamos o no. Pero tenemos una energía interna U, cuyo concepto nosotros ya tenemos. Ya sabemos, depende de la composición química, del estado de agregación, principalmente, de la temperatura. Pero también ese sistema tiene un valor de energía cinética, que yo aquí lo pongo como KE, y también tiene una energía potencial. Esta energía cinética depende de la traslación, de cómo se mueve ese sistema. Si está quieto va a ser cero. Esa energía potencial, ese otro término, depende de la altura que tiene con respecto a un nivel que tenga vertical de referencia, la energía potencial. Lo subo al sistema, gana energía potencial. Cuando cae, pierde energía potencial. Así que esa energía total es la sumatoria de diferentes energías de diferente naturaleza. Ya nosotros conocemos la termodinámica U, tenemos muchos conceptos, en muchos casos la podemos calcular, vamos acá a introducir una definición. La U, acá le puse el techito, esto es la energía interna específica, este techito va por específica, y es la energía que se considera por unidad de masa. O sea, si está en Joule, lo divido por la masa de ese sistema y me va a dar la específica. Para un material, por ejemplo, va a ser Joule sobre gramo. Y si estoy hablando de un flujo, como ustedes ya han trabajado en balance de masa, que tenían kilo por minuto, kilo por hora que entraba, si estamos hablando de un flujo, esa energía específica va a tener unidades de Joule, también sobre gramo, pero le gramos también por unidad de tiempo, es lo mismo. Así que voy a tener una energía interna específica, la divido por la masa de ese sistema. Si está quieto, por gramo. Si es algo que fluye, es por gramo, pero también por minuto.